Hace unos años atrás, cualquier católico podía admitir sin ningún tipo de recelo ni tampoco ninguna sorpresa algunas afirmaciones como que el demonio es protestante. Con este título se da nombre a un relato autobiográfico del ex pastor protestante Luis Miguel Boullón. Hoy suponemos que si algún catequista pensara en dar una charla reflexionando sobre este título, pues posiblemente sería reemplazado a la mayor brevedad por falta de ecumenismo. Pero más allá de aquel título, con la fiebre de aperturismo que hoy padecemos, creo que el tema merecería una detenida atención, al menos breve, y siquiera por los que aún creen sinceramente en la existencia del demonio. Quienes admiten en este a un ser personal que puede disfrazarse de ángel de luz, que naturalmente es muchísimo más astuto que nosotros y que su odio a la Santa Iglesia es el mismo que le dedica a Cristo mismo. Pienso que podrían considerar seriamente la obra de Lutero, no meramente desde el punto de vista psicológico-moral, sondeando las torturadas profundidades del alma de este hereje, o desde el punto de vista histórico, considerando las variadas circunstancias e intereses tanto de poder internacional del dinero como de los príncipes alemanes, o incluso desde la perspectiva teológico-dogmática, considerando todos los puntos de la fe que fueron arrastrados por Lutero. Es preciso también, a nuestro juicio, observar la significación escatológica de la Revolución Protestante, yendo más arriba aún y teniendo muy en cuenta aquello que señalaba el padre Julio Mainville. La historia no parece tener sentido mirada desde el punto de vista del hombre. La historia debe de tener un sentido desde el punto de vista de Dios, creador y ordenador del hombre. Pero si hay algo fundamental que el hombre autónomo de la modernidad ha perdido, gracias en gran medida a la apoteosis del yo, legada por Lutero, es la capacidad habitual de juzgar naturalmente la realidad sobrenaturalmente, que no es lo mismo que decir piadosamente. Habiendo divorciado la fe de la razón y renegando de la comunión de los santos, su obra puede resumirse en la palabra división, y ya sabemos quién es aquel que se complace en el divide y vencerás desde el abismo. Ahora bien, al perder esta capacidad, hay asociaciones que ya el católico medio ha perdido la costumbre de realizar. Ve una tragedia y lamenta la pérdida de los cuerpos, pero no siempre se remite a la pérdida posible de las almas. A veces brega con denuedo por causas justas, incluso invocando a Cristo, pero deja de lado el recurso de los sacramentos y la asistencia imprescindible de la gracia. Admite teóricamente todos los artículos del credo, pero no suele recurrir asiduamente al auxilio de los santos y los ángeles. Al observar la obra del mal en la historia, sucede algo semejante. El 31 de octubre, hace años que vivimos una avalancha de celebraciones demoníacas bajo el nombre de Halloween, y todavía hay católicos que ni se enfadan ante este inocente aquelarre. Esto es lo que señala el famoso exorcista, el padre Spam. Cuando comienzan históricamente las celebraciones de Halloween, la mayor fiesta de los satanistas, pues por lo menos hace ya unos 30 siglos, pero ya desde una remota celebración del Año Nuevo Celta o Samaín, había una connotación del paso de la luz a la oscuridad este día, el 31 de octubre. Y fue un 31 de octubre, el día en que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, cuyo quinto centenario se celebró hace escasamente pocos años. Pero es coincidencia estas fechas,
esta similitud entre lo propuesto por Martín Lutero y las tinieblas? ¿Por qué un hombre como Lutero, que tenía, según sus propias confesiones, diálogos con el demonio, realiza aquel acto de ruptura precisamente en la fiesta más grande, siguiéndose de consecuencias de discordia de las más grandes en la historia de la Iglesia? No hay que ser, pues, un genio de perspicacia, ni tampoco un retrógrado recalcitrante, para afirmar con perfecta serenidad y sin hipérboles que la revolución protestante ha sido probablemente una de las mayores jugadas maestras de Satanás en la historia del cristianismo, y el pobre monje alemán fue su miserable ejecutor. Pero si la historia de la Iglesia y los escritos del propio heresíaca, rebosante de blasfemias y de odio a la esposa de Cristo, no fuesen suficiente, nos parece aquí muy ilustrativo citar el caso del primer exorcismo documentado por médicos, sociedad e iglesia ante unos 150.000 espectadores, incluida autoridades eclesiásticas y civiles, protestantes y católicos, en un contexto de fuertes enfrentamientos entre estos, entre los que el cuestionamiento de la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía ocupaba muchas veces el centro de los debates. La posesión tuvo lugar entre el 8 de noviembre de 1565 y se prolongó hasta el 8 de febrero de 1566. El caso lo relata minuciosamente el redentorista alemán padre Michael Müller en el Triunfo del Santísimo Sacramento y en los exorcismos de Nicolas Aubry. Se trata de un caso de una joven oriunda de la localidad francesa de Laon, quien había sufrido asedios demoníacos desde pequeña y que a los 16 años fue llevada por sus padres al padre de Mota, piadoso sacerdote de Vervins. Las crónicas hablan de verla levitar y confesar pecados secretos de los asistentes para avergonzarlos. El padre de Mota intentó exorcizarla sin resultado hasta que tuvo la inspiración de hacerlo por medio del Santísimo Cuerpo de Cristo, quien utilizó a su enemigo para probar el daño provocado por el protestantismo y su utilización de éste para sus propósitos infernales. Vamos a daros algunas informaciones y relato de manera sintética sobre lo que ocurrió aquel día. Mientras Nicole estaba acostada en un estado de letargo no natural, el padre de Mota coloca el Santísimo Sacramento en sus labios y al instante el hechizo infernal fue quebrado. Nicole fue restaurada a la conciencia y recibió la Sagrada Comunión con cada señal de devoción. Tan pronto como Nicole había recibido el sagrado cuerpo de nuestro Señor, su rostro se convirtió en brillante y hermoso como el rostro de un ángel, y todos los que la vieron se llenaron de alegría y asombro y bendijeron a Dios. Pero con la permisión divina, Satanás regresó y volvió a tomar posesión de Nicole en varias oportunidades. Varios predicadores calvinistas llegaron con sus seguidores para exponer este truco papista, como decían entre ellos. A su entrada, el diablo los saludó burlonamente, los llamó por su nombre y les dijo que habían venido en obediencia a él. Uno de los predicadores tomó su libro de oración protestante y se puso a leerlo con una cara muy solemne. El diablo se reía de él y ponía su aspecto más cómico y le dijo: Mi buen amigo, ¿tienes la intención de expulsarme con sus oraciones e himnos? ¿Cree que me van a causar algún dolor? ¿No sabes que son míos? Yo ayudé a componerlos. Yo te expulsaré en el nombre de Dios, dijo el predicador calvinista
con solemnidad. Tú, dijo el diablo burlón, tú no puedes expulsarme, ya sea en el nombre de Dios o en el nombre del diablo. ¿Has oído hablar de un diablo expulsando a otro? Yo no soy un demonio, dijo el predicador con enojo. Soy un siervo de Cristo. Un siervo de Cristo, en efecto, Satanás dijo con una sonrisa burlona. Lo que yo te digo es que eres peor que yo. Yo creo y tú no quieres creer. Tú piensas que me puede expulsar del cuerpo de esta miserable desgraciada. ¡Ja! Vaya primero a expulsar a todos los demonios que hay en tu propio corazón. Oh Señor, te ruego que ayudes a esta pobre criatura. Y yo ruego a Lucifer, gritó el espíritu malo, que él nunca pueda dejarte a ti, sino que siempre te mantenga firmemente en su poder, como lo hace ahora. Eres todo mío y yo soy tu Señor. A la llegada del sacerdote, varios de los protestantes se fueron. Ellos habían visto y oído más de lo que querían. Otros, sin embargo, se mantuvieron, y grande fue su terror cuando vieron cómo el diablo se retorcía y aullaba de dolor, tan pronto como el Santísimo Sacramento fue llevado cerca de ella. Por fin, el espíritu inmundo se apartaba, dejando a Nicole en un estado de trance antinatural. Mientras ella estaba en este estado, varios de los predicadores trataron de abrirle los ojos, pero le fue imposible hacerlo. El sacerdote entonces coloca el Santísimo Sacramento en los labios de Nicola, y al instante ella fue restaurada a la conciencia. El reverendo padre de Mota luego se volvió hacia los predicadores calvinistas que estaban atónitos y les dijo: Vayan ahora, vosotros, los predicadores del nuevo Evangelio, vayan y relaten por todo el mundo lo que han visto y oído. No nieguen por más tiempo que el Señor Jesucristo está verdaderamente y realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Vayan ahora y dejen el respeto no humano para confesar la verdad. Durante los exorcismos de los siguientes días, el diablo se vio obligado a confesar que él no había sido expulsado y que tenía con él 29 demonios, entre los que se encontraban Cerberus, Astarot y Legio. El día 3 de enero de 1566, el obispo llegó a Vervins y comenzó el exorcismo él mismo en la iglesia, en presencia de una inmensa multitud. Te ordeno en el nombre y por el poder de la presencia real de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, partir de inmediato, dijo el obispo a Satanás con voz solemne. Satanás estaba por fin expulsado por segunda vez por medio del Santísimo Sacramento. Al día siguiente, el padre Mota comenzó el exorcismo en la iglesia de Nuestra Señora de Liese, en presencia de una inmensa multitud. Él tomó el Santísimo Sacramento en la mano y mostrándolo al demonio, le dijo: Yo te ordeno, en el nombre del Dios viviente y el gran Emmanuel, que tú ves aquí presente y en quien crees. Ah, sí, gritó el demonio, creo en él. Y el diablo volvió a aullar cuando hizo esta confesión, porque se retorcía por el poder del Dios Todopoderoso. Yo te mando, pues, en su nombre, dijo el sacerdote, que salgas de este cuerpo al instante. Al oír estas palabras, y sobre todo a la vista del Santísimo Sacramento, el diablo sufrió la tortura más espantosa. En un momento, el cuerpo de Nicole fue enrollado como una bola y luego de nuevo volvió terriblemente hinchado. El sacerdote continuaba instando y torturando a Satanás. Maldito espíritu, exclamó, yo te mando en nombre y por la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, aquí en el Santísimo Sacramento, a partir de inmediato desde el cuerpo de esta pobre criatura. No voy a dejarla, a no ser mandado por el obispo de León, contestó el demonio, bastante enojado.
A la mañana siguiente, Nicola fue llevado a la iglesia en Pierrepont, y a la llegada de Nicola a la iglesia, el exorcismo comenzó. ¿Cuántos son ustedes en este cuerpo? Preguntó el obispo. Hay 3 de nosotros, respondió el espíritu maligno. ¿Qué ha sido de los otros? Preguntó el obispo. Ellos han sido expulsados, respondió Satanás. ¿Y quién los expulsó? ¡Ja! Gritó el diablo, rechinando los dientes. Fue él quien tiene en sus manos, en la patena. El obispo acercó el Santísimo Sacramento cerca de la cara de Nicole. El demonio se retorcía y aullaba de dolor. Durante su estancia en León, Nicole fue examinada cuidadosamente por médicos católicos y también protestantes. Su brazo izquierdo, que había sido paralizado por el diablo, se encontró totalmente sin reflejos. Nicola se mantuvo fría e inmóvil como el mármol. Por fin, el sacerdote tocó los labios de Nicola con el Santísimo Sacramento y al instante ella fue restaurada a la conciencia y comenzó a alabar a Dios. El milagro fue tan claro, tan palpable, que uno de los médicos, que era un calvinista intolerante, inmediatamente renunció a sus errores y se convirtió al catolicismo. Varias veces también los protestantes tocaron la cara de Nicola con una hostia que no estaba consagrada y que en consecuencia era solo pan. Pero Satanás solo ridiculizó sus esfuerzos. El 27 de enero, el obispo, después de haber caminado en procesión solemne con el clero y los fieles, comenzó el exorcismo en la iglesia y en la presencia de una gran multitud de protestantes y católicos. El obispo ahora expuso el Santísimo Sacramento cerca de la cara de Nicola. De repente, un salvaje y sobrenatural grito suena a través del aire. Un negro y denso humo salía de la boca de Nicole. El demonio Astaroth fue expulsado para siempre. Pues experiencias semejantes se relatan para la expulsión de los demonios restantes, y en una de las últimas, la de Belcebú, el obispo dijo a Satanás lo siguiente: Dime, ¿por qué has tomado posesión de esta mujer católica, honesta y virtuosa? Lo he hecho con el permiso de Dios. He tomado posesión de ella a causa de los pecados del pueblo. Lo he hecho para mostrar a mis calvinistas que hay demonios que pueden tomar posesión del hombre cuando Dios lo permita. Sé que no quieren creer esto, pero yo les mostraré que soy el diablo. Yo he tomado posesión de esta criatura para convertirlos y endurecerlos en sus pecados, y por la sagrada sangre voy a realizar mi tarea. Esa respuesta llenó a todos de espanto. Un protestante alemán llamado Bosque cayó de rodillas, él se echó a llorar y se convirtió. Ah, exclamó, ahora creo firmemente que el diablo realmente posee a esta pobre criatura. Creo que es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo que lo expulsa. Creo firmemente, ya no voy a seguir siendo protestante. El 8 de febrero, el día señalado por Dios en el que Satanás debía dejar a Nicole para siempre, llegó por fin. Sí, es verdad, debo confesar que me veo obligado a dejarla. Por el poder del cuerpo aquí presente de Dios, tengo que salir. Me atormenta, debo irme muy pronto y debo confesar esta verdad. Pero esta verdad no viene de mí, viene de Dios y Señor, que me ha enviado aquí y quien manda y me obliga a confesar la verdad públicamente. Al fin fue expulsado definitivamente, el viernes por la tarde a las 3 de la tarde, el mismo día y hora en la que nuestro Señor triunfó sobre el infierno por su muerte siempre bendita. Pues ahora bien, hermanos, en nuestros días es por lo menos significativo que con la cantidad de rotundas pruebas científicas de la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía, tras una historia de tantos milagros eucarísticos en los que se ofrece al mundo una rotunda conciliación entre fe y razón, no se apele jamás a ellos en el diálogo ecuménico apostólico.
Demasiados católicos prefieren prescindir de estas verdaderas misericordias del Señor y decirle algo así como, mira, Señor, nosotros preferimos hacer a un lado lo que nos divide de las sectas protestantes, aunque lo que nos divide sea tu propio cuerpo y sangre, porque lo que nos interesa es la paz del mundo, olvidando los conflictos, y preferimos la unidad sin ti. Aunque digamos que es tu nombre, porque esta que descubrimos es mucho más cómoda. Pero puede llamarse a esto unidad en la verdad. ¿Puede alguien católico llamar a esto unidad en Cristo? ¿Puede acaso darse una unidad verdadera si no es por Él, con Él y en Él, que claramente nos advirtió, sin mí nada podéis hacer? ¿Qué excusa puede ser creíble cuando se arguye del lado presuntamente católico que se desea una unidad en Cristo si su propia presencia real es ignorada, soslayada e incluso a veces despreciada? Teóricamente y desde una perspectiva vergonzosamente nominalista, nos quieren hacer creer que el término transubstanciación es algo accidental a nuestra fe, mientras se insiste en la urgencia de procurar celebraciones ecuménicas de una mesa en común, obviando desde ya el sentido sacrificial de la misa. Así que eh, esta ruptura que tuvo la Iglesia, causada por estos rebeldes a la fe, significó un daño tremendo en el cuerpo de Cristo. Y no ignoramos que esa revolución que empezó por Martín Lutero tuvo un inicio demoníaco. No podemos buscar una relación engañosa con nuestros hermanos protestantes sacrificando la Eucaristía. No hay negociación posible. Es el tesoro que dejó el Señor en su iglesia, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eso debe de ser innegociable en toda conversación ecuménica. Como decía el Papa Juan XXIII, que decía esto mismo, que no debemos de buscar una relación, un acercamiento engañoso, sacrificando tesoros dentro de la iglesia. Esos tesoros se refería el Santo Padre a los dogmas. No podemos negar la comunión de los santos para tratar de acercarnos a nuestros hermanos protestantes. No podemos sacrificar la Eucaristía, la presencia real de nuestro Señor, porque no seríamos honestos, seríamos enemigos de la fe, al igual que ellos, sino que la fe se debe proclamar, se entienda o no se entienda. Esa persona, ese ente que nos divide es Satanás, el cual se inmiscuyó dentro de la vida de la iglesia, utilizó a Martín Lutero y luego a los demás reformadores a dividir y herir a la iglesia de una manera que hasta hoy dura esa herida, una herida que sangra y sangra en pérdida de almas. Por eso, hermano, tienes que estar siempre aferrado a la fe de la iglesia. Y a ti, hermano protestante, te animo a que estudies la fe de la iglesia católica. Deja fuera todos esos prejuicios y estudia esta fe, una fe santa, estudia los milagros eucarísticos, estudia la escritura, la patrística, el catecismo de la iglesia, para que te empapes realmente de lo que la iglesia enseña y no lo que tu pastor de, de mala manera trata de enseñarte, llenarte de prejuicios e inyectarte ese veneno contra la iglesia. Sé imparcial y no le creas a nadie. Créele a Cristo y lo que dejó en su santísima iglesia. Dios te guarde, Dios te bendiga.